Hello, I'm Ruben Rodriguez. Let me welcome you to Hands on the Flipped English Classroom. This version is 1.12. We are a group of English teachers that will help you use English successfully. Let me introduce you to your English teachers. Hola. Soy Claudia y yo soy la maestra que te presentará la introducción de la lección o dará algunas instrucciones para que puedas entender el propósito de la actividad. Hi. I am Jennifer and I am one of your English teachers. Welcome. Hello. I am Ruben. Some years ago, I am also one of your English teachers and I look forward to working with you and help you succeed in learning English. Hello there. I am Kimberly and I am here to help you learn English, and I just want to remind you that success only comes after hard work and effort. Good luck. Hello. I am Zira and along with my colleagues, I am here to help you learn English in an effective way. That is by using it as much as possible. Hola. Soy Elena y junto con Claudia, soy la maestra que te dará la introducción a algunas actividades o te dará una breve explicación de lo que harás con el inglés. Si te esfuerzas y le dedicas tiempo al inglés, pronto verás resultados. Adelante. Now, let us give you an introduction to this course and how it is different from others. Since success in learning a foreign language is dependent on the full engagement of the students enrolled in a language course, all terms of language instruction or conversation courses, whether being used toward fulfillment of the foreign language requirement or not, must be taken in order and looking towards to a certification like the TOEFL certification test. These courses may not be taken just for a grade of pass or fail result. I encourage you to really take advantage of this course. The information that I am presenting was taken from one of the sessions during the 2018 World Economic Forum in Davos, Switzerland. Some of the keynote speakers included the slide that is shown to the right. It was in regards to the competences and skills that the 21st century students must develop, and they start with the core competences included in the curriculum, standards and assessments such as the Cambridge and TOEFL, life and career skills, information, media and technology skills. Also the following skills: complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility. And lastly but not least, the 4 C's. Critical thinking and complex problem solving, communication, collaboration, creativity and innovation. The content of this English course complies with the Common European Framework of Reference. The difference with other courses lies on the method we use to teach you English. You learn English by using it. Thus the name of the course, Hands on the Flipped English Classroom, in which you learn by watching how something is done and then you do it. Notice that in this course, the instructions and explanations sometimes are presented in English and some others in Spanish to ensure that you understand. Then, you are required to do some exercises and a worksheet for you to practice. Whenever you are on your own, think in English, listen to native speakers that have a neutral accent. You can find them in news channels and listen to them every day. En una clase tradicional, los estudiantes típicamente están sentados entre 1 y 2 horas escuchando al facilitador. Mientras que están en clase, algunos toman notas o bien fotos con su celular. Si la sesión es larga, no se tiene el tiempo para asimilar la información que se está presentando. En una clase tradicional. Mientras están en clase, empiezan los distractores tales como que quieren ir al baño, tienen hambre, están con el celular, los compañeros están hablando, etc. Y el proceso se repite para la siguiente clase a lo largo del día y al día siguiente. En una clase tradicional, típicamente, hay un grupo de estudiantes que conocen el concepto y se empiezan a aburrir y distraen a los demás compañeros. El segundo grupo de estudiantes son los recipientes del concepto que se está presentando. El tercer grupo son los que no están al nivel mínimo necesario para asimilar el concepto y se distraen. Al término de la jornada. Están cansados y es hora de ir a la casa, toman el transporte. Una vez en su casa, hacen las tareas domésticas, cenan,
ven la televisión, etc. Y después de todo eso, finalmente se acuerdan de la tarea. Cuando inician su tarea, no entienden lo que deben hacer. Sacan su libreta de apuntes y se dan cuenta que como escribieron rápido, no son legibles, están incompletas, sin orden, sin estructura, etc. Hacen su tarea como mejor se pueda. El problema de la tarea en casa. Frecuentemente los estudiantes cuando empiezan a hacer su tarea no recuerdan cuál es el propósito de la tarea. No recuerdan de qué se trató la clase. Muchas veces desean que se les dé tiempo para terminar su tarea en la siguiente clase. Aprenden más cuando ven cómo se hace y luego lo hacen ellos. Aprenden más cuando consultan a los compañeros y discuten cómo hacen la tarea. Desean que cuando el facilitador esté disponible le puedan hacer preguntas y les aclare las dudas. Al día siguiente. Entregan la tarea. En la clase se presentan uno o varios nuevos conceptos y se deja otra tarea acerca del nuevo concepto, tal vez relacionado con el anterior y sin que se haya recibido retroalimentación de cómo estuvo hecha la tarea como para construir nuevos conocimientos sobre ese concepto. Los estudiantes empiezan a sentir frustración. Otro día, cuando finalmente se recibe la retroalimentación de la tarea, no se obtiene una buena calificación porque obviamente no se comprendieron los conceptos ni la actividad que debía desarrollarse. Estos son los conceptos clave del aula invertida. Se invierten la clase y la tarea, en casa se ve un vídeo con el concepto o bien se lee un texto, se resuelve un cuestionario sobre preguntas de reflexión sobre el tema y en la clase se aplica el concepto. Se obtendrá la ayuda requerida para resolver las dudas y contestar sus preguntas cuando los aprendientes están en el aula, no como cuando están solos en su casa y no hay nadie a quien preguntar. La propuesta del aula invertida. Se leen textos o se ven videos enriquecidos en casa y se responden preguntas de reflexión encaminadas a verificar la comprensión del concepto recién visto. Se recomienda que la duración de estos videos sea entre 5 a 10 minutos. La propuesta del aula invertida. Cuando se está viendo el vídeo, se puede detener para tomar notas, o si no quedó claro, se vuelve a repetir el vídeo tantas veces como sea necesario. Durante el vídeo se pueden presentar ejemplos de cómo aplicar el concepto antes de proceder a contestar las preguntas de reflexión o la hoja de trabajo. También se recomienda que los aprendientes escriban las dudas que aún tienen para enviarlas al facilitador antes de la siguiente clase para que tenga tiempo de preparar unos ejemplos que clarifiquen adecuadamente las dudas. La propuesta del aula invertida. En la siguiente clase, el facilitador dedica unos 10 minutos para responder las preguntas de reflexión de la lectura o video y las dudas que le hicieron llegar los aprendientes. La propuesta del aula invertida. Organiza grupos de aprendientes según su apreciación para que sea una sesión diferenciada. Los aprendientes que ya conocen o comprendieron bien el concepto, realizan una actividad con mayor grado de dificultad o la hacen de manera independiente. Los aprendientes que están asimilando el concepto realizan una actividad acorde con su nivel de comprensión del concepto hasta ese momento. Los aprendientes que no han comprendido el concepto realizan actividades de clarificación y reforzamiento para que pronto estén al nivel de sus compañeros teniendo un mayor tiempo de atención por parte del facilitador. La propuesta del aula invertida. Durante la clase, el facilitador está atendiendo de manera diferenciada a los aprendientes mientras realizan las actividades encomendadas. La propuesta del aula invertida. Mientras que el facilitador atiende a los diferentes grupos, los aprendientes pueden hacer preguntas al facilitador para realizar su actividad. La propuesta del aula invertida. Antes de llegue el momento de la evaluación, los aprendientes que así lo requieran, podrán ver nuevamente los videos. La propuesta del aula invertida. Se puede invertir el aula para desarrollar todas las habilidades, lexis, comprensión lectora, comprensión auditiva, la producción oral y la escrita. Beneficios del aula invertida. Algunas instituciones de educación han reportado que el índice de reprobación se ha reducido entre 25 y 30%. También han reportado que el desempeño se ha incrementado entre un 5 y un 10%. Beneficios del aula invertida. Al interactuar más con los aprendientes, se les conoce mejor lo que permite identificar cómo aprenden más y cómo realizar las prácticas de reforzamiento. Los aprendientes aplican el conocimiento en la realización de proyectos. Identificar y ayudar a los aprendientes que requieran más ayuda. Mejor uso del tiempo de clase y apegarse más al modelo por competencia al enfocarse a la aplicación del conocimiento. Uso de la tecnología para guiar el aprendizaje de los aprendientes y observar cómo aprenden y cómo toman responsabilidad de su aprendizaje.
Another suggestion to expand your vocabulary very quickly is by learning cognates and false cognates. There are web pages where you can download files that contain an extensive list of them. Another important thing to remember is that you read over and over. Your brain must register words and more words and how they are used together. English has become the world's lingua franca. It is used internationally as a language for science, technology, business, trade, tourism and diplomacy. The status of English as a global language means that our students will use English to interact with people from different cultures. Important, if our learners are to become successful global citizens, we have to make sure to incorporate real-world content into the English classroom. In this course, we will show the value of integrating real-world content and culture into language lessons, to provide learners with tangible strategies that will empower them to make meaningful connections in their own lives. Thank you all in helping me welcome our new learners.